Porque Dios te va a sacar de tu zona de seguridad a la zona de la dependencia. Porque en el reino de Dios, todo el que quiera gobernar tiene que primero aprender a depender. Quiero por favor que busquemos en el libro de Primera de Samuel capítulo 22, verso 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. ¿Cuál es el lugar fuerte? Adulam. Adulam. Las cuevas de Adulam son cuevas que estaban en lugares inhóspitos, lugares de difícil acceso, inasequible. Dice que para llegar a las cuevas de Adulam era necesario caminar por un camino muy angosto, muy estrecho. Era el lugar perfecto para esconderse. David estaba huyendo del poderoso ejército de Israel. Saúl tenía celos de David y perseguía a David. Entonces David se esconde en un lugar, diga conmigo, lugar fuerte. Él estaba buscando seguridad, él estaba buscando no ser vulnerable. Pero cuando David fue a la cueva de Adulam, dice que 400 hombres con características muy específicas, endeudados, afligidos y en amargura de espíritu. Todo lo peor de lo peor. Porque cuando estamos muchas veces tristes, Dios envía gente triste para que podamos ministrarle. Hay momentos donde Dios nos está enviando personas que necesitan lo que nosotros necesitamos. David había perdido su familia, por lo menos su esposa tuvo que dejarla en Gabá, tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar su posición y salir como un vil delincuente, perseguido, desprestigiado, deshonrado por el rey. La vida de David para los hombres valía poco. Y aquí estaba David en la cueva de Adulam. Y Dios no le envió lo mejor, le envió lo peor. Porque en el reino de Dios dando es como se recibe. Dios va a enviar personas a tu vida que tengan las mismas carencias por las cuales tú estás sangrando, por la cual tú estás supurando amargura. Dios va a enviar personas a tu vida, porque dando es como recibimos. Pero el profeta Gad, y este es el mensaje de hoy, de la cueva de Adulam a Judá. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aré. Cualquiera no hubiese obedecido esta orden. Cualquier persona que esté siendo perseguido por un poderoso ejército y tú estás escondido y Dios te dice: sal de tu escondite y ve al valle, a la tierra de Judá, donde ahora David no estaba solo, tenía 400 hombres, por lo tanto era más visible, más obvio, más se podía obtener de una manera más fácil, o sea, se podía saber dónde él estaba ubicado, era más ubicable. Vete de la cueva de Adulam, vete del lugar fuerte a Judá, al valle de Judá. Yo pienso que quizás David allí fue que escribió ese Salmo 23 donde dice: aunque pase por valle de sombra y de muerte. Ir al valle de Judá significaba ir a la muerte misma.
Yo pienso que fue en este momento, es posible, la Biblia no especifica en qué momento David escribió el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. El problema de Saúl es que Saúl no estaba persiguiendo a David el pastor, al David su yerno. Saúl estaba persiguiendo a David el rey. El enemigo se ha levantado contra ti, pero el enemigo no está persiguiendo lo que tú eras, ni lo que tú eres, sino lo que tú serás. El problema del infierno no es lo que tú has sido, sino es lo que Dios va a hacer contigo. Lo que pone a temblar al infierno no es lo que tú fuiste, es lo que tú serás como instrumento de gloria en las manos de Dios. Lo que hace levantar el infierno contra ti es poder impedir que tú llegues donde Dios ya ha dicho que tú vas a llegar. Lo que hace que el infierno tiemble es que Satanás no quiere que tú te levantes como heraldo de Dios y como instrumento de gloria de Dios. El enemigo quiere morder y atacar lo que Dios va a usar. La palabra es que Dios había dado una palabra a David cuando apenas tenía 13 años. Algunos hablan de 15 o 16. Dios había dado una palabra a David, lo había ungido como rey sobre Israel. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo reposó sobre David. Tú viniste en esta mañana para yo decirte que tú tienes una palabra de Dios. Sobre ti gravita una palabra de Dios y sobre ti está el poderoso Espíritu Santo. Tú viniste esta mañana para yo decirte que tú cargas un sueño de Dios y que tú tienes una semilla del cielo dentro de ti. Que el Dios necesita una tierra para germinar su palabra. Tú viniste en esta mañana para yo decirte que al igual que David tú estás destinado para el trono. Que al igual que David tú eres rey y príncipe y sacerdote de Dios. Tú viniste esta mañana para yo decirte que hay algo de Dios para ti grande. Que hay algo de Dios para ti. Que Dios tiene una palabra y todo el que tiene una palabra de Dios va a poder experimentar cómo el infierno, cómo Satanás se levanta contra ti. Pero yo vengo a decirte también que no importa cuántas veces seamos perseguidos, yo puedo decir la misma palabra que dijo Pablo: perseguido pero no desamparado. El amparo de Dios está sobre nuestras vidas. Hay dos causas en la vida: causa natural y causa espiritual. La causa natural por la cual David era perseguido era porque Saúl sentía envidia contra David. Pero la causa espiritual es que el infierno trató de impedir el acceso de David al trono. Jesús fue a la cruz por una causa natural. Los religiosos, saduceos y fariseos le tenían envidia. Pero la causa espiritual es que Jesús iba a pagar el precio de tu redención en la cruz del Calvario. Quizás tú estás viendo las causas naturales que están a tu alrededor. ¿Por qué se ha levantado esa persona contra mí? ¿Por qué las personas se levantan con críticas? ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué me despidieron si yo no hice nada? ¿Por qué en la familia de mi esposo no me reciben, más bien me critican? Porque a algunas personas parece como que les caigo mal si les he hecho tanto bien. Siempre va a haber situaciones y va a haber condiciones y causas naturales a lo que tú estás pasando. Pero yo te quiero decir que hay una causa espiritual. Y la causa espiritual es que tú cargas una palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 13, verso 20. Jesús lo explica de manera magistral. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos saben que la palabra trae gozo? Cuando Dios te dice te voy a usar, hay gozo.
Cuando Dios te dice lo mejor está por venir, hay gozo. Cuando Dios te dice yo tengo un ministerio para ti, hay gozo. Cuando Dios dice yo tengo un propósito contigo para usarte como instrumento de salvación, hay gozo. Pero dice la palabra que Dios le dijo al profeta o al apóstol Juan: cómete el libro. Y el libro representa la palabra. Y la palabra fue dulce al paladar, pero amargo al vientre. Toda palabra produce gozo al principio, pero cada palabra tiene su aflicción. Dice la palabra, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la... Dios te da una palabra, pero con la palabra, junto en la palabra, viene una aflicción. Cada palabra tiene una aflicción. Mientras más grande la promesa, más grande es la aflicción. La aflicción no viene porque tú eres el más feo o el más bonito. La aflicción viene a causa de la palabra. No es que algo anda mal. No es que tú hiciste algo malo. Es que Dios quiere que tú hagas algo bueno. Hay una aflicción que viene acompañada de la palabra. Lo que pasa es que la aflicción está dentro y la palabra es dulce en lo externo, pero es amargo en lo interno. Por eso cuando lo comemos es dulce, pero cuando lo digerimos es amargo. David tenía una palabra como rey, pero carecía de carácter como rey. Y Dios necesitaba procesarlo para prepararlo para que él recibiera la palabra de promesa que había sobre él. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 5 que nos gloriemos, nos gocemos y adoremos a Dios cuando nos hallemos en aflicción, porque la aflicción produce paciencia y la paciencia produce el carácter aprobado y el carácter aprobado nos prepara para recibir la esperanza. ¿Qué esperamos? La palabra que ha sido sembrada. Santiago dice que estéis en sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba trae la paciencia y la paciencia produce en nosotros que seamos cabales y perfectos. Por lo tanto, todo el que Dios le da una palabra, primero lo prepara para recibir la palabra. Toda autoridad en el reino de los cielos tiene que ser coronado, tiene que ser impartido mediante el sufrimiento y el dolor. Cristo fue coronado en la cruz. Esa corona que fue colocado en él no fue simplemente algo casual, tiene un significado espiritual. Todo aquel que quiera tener autoridad en el mundo espiritual tiene que saber que llegamos a posicionarnos mediante la aflicción de la cruz. Necesitamos pasar por procesos y los procesos tienden a ser dolorosos. Pero ese dolor te lleva a un mayor nivel de autoridad en el reino de la luz. Y ese sufrimiento y ese proceso te da poder en el reino de las tinieblas. Por eso cuando alguien es procesado y le dice al diablo detente, tiene que detenerse. Para tú ser coronado, tienes que pasar por un proceso. Y esto no es ley, esto es gracia. Porque Dios no te va a dar una posición si tú no estás preparado para tomar la posición. Nuestro Dios no te va a maleducar. Nuestro Dios te va a formar para colocarte en posición. Lo que estamos hablando es que Saúl no tenía problema con David el pastor. Él tenía problema con David el rey. Toda palabra y toda promesa trae su aflicción.
La aflicción representa, mientras más grande es la aflicción, mayor es la promesa. Por eso Pablo dice que estas tribulaciones momentáneas no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La aflicción lo que te está preconizando y anunciando que algo grande viene sobre tu vida. Saúl no tenía problema con David, el simple pastorcito, tenía problema con David el rey. Pero Dios le dice a David: sal de tu lugar fuerte y vete a Judá, al valle, donde tú eres asequible, donde tú eres detectable. Pareciese un suicidio, pero en Dios no hay suicidio. Dios tiene un plan y un propósito contigo. Lo que pasa es que muchas veces, una vez Dios te da una palabra, por lo regular tiende a ocurrir lo contrario de lo que Dios te ha dicho. Dios te dice: te voy a usar, y vienen dificultades. Te voy a prosperar y viene escasez. Dios le dijo a David: te voy a llevar al palacio, y lo llevó a una cueva. Dios le dijo a Israel en Egipto: te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y lo llevó al desierto, donde no hay agua, donde no hay miel, donde no hay leche y donde no hay comida. Dios le dijo a Gedeón: te hago fuerte, y lo debilitó. Porque siempre que Dios te promete algo, te lleva en retroceso hacia detrás para prepararte. Porque somos las saetas que son lanzadas en los arcos entesados. Las saetas primero se lanza hacia atrás. Para ser lanzado lejos. Dios te prepara. Dios siempre forma a sus hijos en los desiertos, nunca en los palacios, nunca en los resorts. Dios forma a sus príncipes en los desiertos. ¿Qué había en David? Que llegaron los endeudados, los enlutados, los afligidos, los amargados de espíritu. Pero después vemos que se convierten en los valientes de David, en el staff que iba a dirigir el reino. Porque el que estuvo contigo en la mala, Dios lo va a llevar también en la buena. El que te apoyó en la mala es el que Dios te va a llevar en la buena. El que estuvo contigo en lo poco es que irá contigo en lo mucho. Ese staff tenía una particularidad. Eran los endeudados, los afligidos, los de amargado de espíritu, los que debían tanto que no tenían cómo pagar y se fueron y se escaparon, porque para quedar esclavo es mejor ser fugitivo. Porque en el reino de Dios, lo que el hombre descalifica está calificado para ser escogido. La Biblia dice que lo que no es, lo vil y lo menospreciado, es lo que Dios escoge. Para en el reino de los cielos ser escogido hay que no ser. En el mundo hay que ser, pero en Dios hay que no ser. Todo el que sea no es escogido, pero el que no es ya ha sido escogido en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué hubo en la cueva de Adulán? Que fue impartido lo que estaba en David. Mientras David vivió en el palacio, la unción que había en David no se impartió a nadie. David no se multiplicó en ninguno de los hombres. Mientras David estaba en el palacio, solo brillaba David. David mataba hombres, David mató a sus 10,000, David esto, David aquello. Pero cuando David fue llevado al proceso de la cueva de Adulán, ya no era David, ahora era David y su ejército. Ahora Dios estaba levantando matagigantes. Ahora Dios estaba levantando hombres que pudiesen pelear frente a un ejército ellos solos, cuyas manos se quedaran pegadas a la espada. ¿Qué había en la cueva de Adulán? ¿Qué ocurre cuando un hijo y un hombre y una mujer ungida por el Espíritu Santo es llevado a los procesos? La palabra de Dios dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva
mucho fruto. Hay una palabra de Dios cuando Dios te está procesando. Hay una cáscara exterior que empieza a romperse y empieza a impartirse, y la unción que está sobre ti se va a impartir a otros, y el poder que está sobre ti se va a impartir a otros. Ahora no solamente es David el mata gigante, ahora David tiene un ejército de hombres valientes que no le temen a los Goliat, que no le temen a los gigantes, que no le temen a los filisteos. Los procesos son necesarios para la multiplicación. Sin procesos no hay multiplicación. La palabra del Señor dice en Éxodo que mientras más oprimían al pueblo de Israel, más se multiplicaban. Algo ocurre cuando nos oprimen. Algo ocurre cuando pasamos por aflicciones, que lo que está en nosotros se imparte a otros. Se imparte, se imparte. David estaba en la cueva de Adulán, impartiéndose en su ejército de 400 hombres, los matagigantes, los valientes, los que defendieron, los que pelearon contra ejércitos y vencieron. Años anterior, David estaba frente a un Goliat cuyo hombre producía intimidación, cuya presencia producía intimidación a los israelitas. Los israelitas le temían a los gigantes. Yo quiero decirte que lo que la gente teme, Dios va a levantar valientes que lo van a vencer, que lo van a derribar y que van a establecer la bandera de Jesucristo sobre esta nación. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Pero Dios le dice a David: sal de tu lugar fuerte al valle de Judá. David tenía como aliado principal la estructura geológica de la cueva de Adulán. David, huyéndole al peligro, se refugia en este escondrijo para impedir que el poderoso ejército de Saúl los alcanzara. Pero Dios le dice ahora: parece un suicidio en masa. Sal de ahí y colócate en un lugar donde Saúl pueda buscarte. Porque Dios te va a sacar de tu zona de seguridad a la zona de la dependencia. Porque en el reino de Dios, todo el que quiera gobernar tiene que primero aprender a depender. Nadie puede gobernar en el reino de Dios si primero no ha aprendido a depender de Dios. Y lo llevó a Judá. Y Judá significa alabanza. Y hay momentos en que nosotros, cuando estamos pasando por aflicción, nos encuevamos y nos llenamos de gente que lloran con nosotros nuestra aflicción, y nos rodeamos de personas para contarle lo mal que lo estamos pasando, lo mal que me trató el pastor, lo mal que me trataron los ancianos, lo mal que me trataron. Pero Dios te dice en esta mañana: sal de la cueva y ven al lugar de la alabanza. Porque lo que yo tengo para ti es más grande que lo que tú perdiste. Porque yo lo que tengo para ti es más glorioso que lo que tú estás dejando. En medio de la aflicción, alaba a Dios. En medio de las pruebas, adora a Dios. En medio de todas circunstancias adversas, levanta tus manos y alaba y adora y habla y bendice el nombre de nuestro Dios. Sal de la cueva. Sal de la cueva y ven a Judá. David estuvo en Judá, y en 2 ocasiones Saúl lo rodeó, pero Dios liberó a David de las manos de Saúl. Porque todo
el que está dentro de la voluntad perfecta de Dios, nada lo puede tocar. Hay una palabra que gravitaba sobre David. Y era imposible que Saúl matara a David, pues es imposible que la palabra de promesa que Dios ha dicho sobre David no se cumpla. Mientras el propósito de Dios sobre tu vida no se cumple, eres inmortal.